you see me afterwards, tell me what you thought of that, because I liked it. I thought it was really interesting. It was just another glimpse of the characters and the actors. We haven't really talked about it, so we're going to talk about it. Esta producción en particular es realmente una producción muy diferente a cualquier otra que hayamos visto, en que en general en las producciones pues los actores salen de escena, se cambian de vestuario y vuelven a entrar, y aquí podíamos ver a los actores cambiándose de vestuario entre escena y escena. Y pues si me encuentran a la salida, me encantaría que me comentaran qué pensaron ustedes de eso. A mí, dice Jeff, me gustó. No lo hemos hablado entre nosotros, pero ya lo hablaremos. En algún país como Japón o ahora Mongolia, que sabe un poco sobre lo que es un judío, sobre lo que no hay comunidad y eso, ¿ha cambiado el origen de la persona, digamos, desde judío? A lo mejor es alguien musulmán y su hija se casó con un no musulmán? ¿Han hecho algún cambio de esta naturaleza alguna vez? Thinking about Japan, Mongolia, places where perhaps there isn't a Jewish community, have they ever changed the character of the place so that perhaps it's an Islamic person or of another creed? Yeah, no, I don't permit changes. I think in a certain way, so right before the pandemic, I directed this play in India, where there's a very small Jewish community, but I think if you know anything about India, you can imagine from this story, you know, so everything is the same, Jewish, and they speak Yiddish during, you know, if they, in the Japanese production, it's Japanese Yiddish, you know, it's part of the, but in India, there are so many ways that your daughter could marry the wrong guy. So it's the same in that way. You know, homosexuality was illegal in India until 2 years ago. You know, a homosexual act. So yeah, so I think in a way, I'm saying a lot. Are you going to go back? No, yo no permito cambios al texto. No los autorizo. Pero es interesante, por ejemplo, hace hace 2 años dirigí la obra en la India y pues hay una comunidad judía muy pequeña en la India, pero hasta hace 2 años la homosexualidad era ilegal en la India. Entonces esa parte de la temática causó digamos, tenía un efecto muy importante sobre esa temática. And I think in a certain way, if you're not Jewish, you know, you start watching the story and you feel like it's about other people, it's not about me. But then you see that, you know, it could be a Catholic family. In the U.S., if an Italian Catholic marries an Irish Catholic, sometimes the family isn't happy. Yo creo que al comienzo de la obra, si uno, digamos, si un espectador, una espectadora no es judío, podría empezar pensando, bueno, esta es una obra sobre los otros, pero en realidad es una temática que afecta a muchísimas personas. En Estados Unidos, incluso una persona católica italiana, si de repente su hija se casa con un católico irlandés, puede llegar a ser un problema incluso. Este tipo de problemáticas son universales. Un católico perfectamente puede identificarse con esto. ¿La gama de colores tiene algún significado? The color coding have any meaning? This is a question more for the director.
costume design. Costume designer, sí. Pues sí, más bien, sí, esa fue una decisión de dirección y de Josefina, que es nuestra diseñadora de vestuario. Que sí, el señor Green usualmente está en azules y yo estoy como en amarillos, en naranjas. Y al final él tiene un poco de mí y yo tengo un poco de él. Se mezclan. I have two questions, Tom. In which year did you write the play? I wrote the first draft of this play in 1994, so 28 years ago. Okay, and do you think that we have advanced a little bit about discrimination? Or we are still the same? You know, yes, in obvious ways. I mean, I can marry my husband in the U.S. That's a big change. But in another way, you know, not everyone wants the changes that governments and courts have decreed. So I think there is a backlash now that in certain ways feels worse. So, and even particularly with the gay part of the story, I know many young men and young women today who live in very liberal places who still struggle with, it depends on your family. It really does. En ciertas maneras ha evolucionado, ha cambiado. La obra se escribió hace 28 años, la escribió Jeff hace 28 años. Dice que en muchos sentidos ha evolucionado la sociedad en el sentido de la discriminación, específicamente contra homosexuales. Pero dice, por ejemplo, hoy en día yo me puedo casar con mi marido legalmente en Estados Unidos, y sin embargo hay muchas personas que se han opuesto a estas leyes, por ejemplo, y ahora hay una reacción, y en muchos sentidos ahora casi está peor con las reacciones que están habiendo en esta situación. Y incluso en comunidades liberales en Estados Unidos, yo conozco muchas personas que viven en estas comunidades homosexuales y que sin embargo, personas homosexuales y que están sufriendo problemas. Depende realmente mucho de tu familia. La intención de cambiar los vestuarios o los vestidores es eso, el mezclar los sentimientos de uno con el otro. Me explico. Cada uno comparte un vestido, los cambia. Esa es la intención de dar a entender la mezcla de los sentimientos o cómo se van integrando. El hecho de que cambiemos de lugar, digamos. Sí. Pues creo que no, es muy interesante. O sea, creo que originalmente es por practicidad, por dónde estábamos al final de cada escena y por dónde íbamos a entrar. Pero a mí siempre me parece interesante lo que la gente lee, o sea, de eso, porque puede ser que se van metiendo uno en el mundo del otro, que es lo que pasa con los personajes, ¿no? Al principio parece que cada uno está en un mundo distinto y Lo que intercambian y se unen. Sí, yo definitivamente el director quería un balance, digamos, no quería que estuviéramos siempre de un lado. Desde un principio lo planteó así, ¿no? Como que no van a estar, no es que cada quien va a tener su vestidor, sino realmente jugar con los dos lados. Pero ahí sí necesitaríamos que él respondiera a esa pregunta, muy buena. Es muy interesante que dejen en ese momento como la escena y se vayan a sus vestidores y se cambien de ropa, porque nosotros como espectadores nos vamos con ustedes en ese sentimiento que trae el personaje.
como que nunca dejamos de ver al personaje y como que lo seguimos a su vestidor con ese pesar que trae de lo que le acaba de pasar, ¿no? Entonces nos involucran mucho, como que si salieran y no los viéramos, entonces fueron y se cambiaron y regresaron a la escena. Pero como se van y entonces lo seguimos viendo, nosotros seguimos cargando ese sentimiento como público de pesar de lo que acaba de pasar, ¿no? Y entonces yo creo que es un gran acierto que involucren al vestuario en seguir a los personajes fuera de la escena. You didn't get that one?